Gracias, Miguel. Bueno, y seguimos. Vamos en tiempos, esto vamos, da gusto. Vamos a pasar a nuestro ponente que viene de Barcelona, de un lugar mítico, ¿no? Sant Joan de Déu, en Barcelona, doctor en psicología, psicólogo clínico, una persona a la cual conocí, es una de las ventajas de estos Zooms que uno hace por esos mundos de Dios, ¿no? Conocí en uno de estos Zooms, me encantó, me sedujo y la semana siguiente intenté ya seducirlo para que estuviese aquí. Está hoy aquí, presente, y además me encantó el título que propuso él mismo para la ponencia, Morir antes del suicidio, que como tenéis el programa, por tanto no hago spoiler, es el título también de su último y magnífico libro. Fran, cuando quieras. Bueno, hola a todos, un placer estar aquí. ¿Se me escucha bien? Sí, me han dicho que haga algo raro, como que es mirar allá para veros a vosotros, a los que estáis, y allá, que os estoy profundamente agradecido porque un evento, yo no sé de quién es el mérito, pero desde luego de cada uno que estáis ocupando y dedicando vuestro tiempo a darle un espacio a la prevención del suicidio. eh, yo lo tengo entendido diferente. Creo que me propusiste tu título, me dijiste, le pongo el de tu libro. Y digo, bueno, pues ponle porque como me gustaría así que hablar un poco del proceso precisamente, de cómo las personas llegan a esta situación, para un poco marcar los objetivos de qué podemos hacer para prevenirla. Entonces, creo que estamos en el sitio adecuado. Yo esto de estar en la Escuela de Salud Pública me parece que es un total acierto porque esto es un problema de salud pública. Esto no se puede arreglar en salud únicamente o en educación. Esto tiene que ser una cosa y es un problema de salud pública. Agradezco tremendamente al ponente anterior que no tenía, le tenía seguimiento obviamente y no tenía el gusto de conocerlo y de ver su trabajo porque además es que me ha provocado muchísimo. O sea, y eso yo creo que es parte del aprendizaje. No tengo muchísimas ganas de pelearme con él en algunos aspectos. Y esto es enriquecedor, creo, porque además es precisamente yo creo que lo que va a pasar con mi ponencia, que habrá el siguiente que querrá como enmendarme un poco la plana. ¿Vale? Para esto yo os he preparado unas propuestas, que además, esto también son cosas de estas de la magia, ¿no? De mi porque eso sí que lo recuerdo lo de la bondad y me encantó. Porque me dijiste, teníamos pensado lo de la felicidad y casi me da de todo, digo, voy a decir que no, pero luego me dijiste lo de la bondad, digo, ah, pues sí, porque la bondad sí. Yo os voy a hacer una propuesta de hablar esto. Entonces, esto lo decía porque ha coincidido justamente que yo vi lo de cifras y letras, digo, pues ya está, es un asunto que te quitas, ya me voy directo a lo mío. Yo os voy a hablar, os voy a presentar un poco de bibliografía, recomendaciones. Actualmente hay mucha y muy buena, yo creo que ayuda mucho, pero yo voy a recoger un poco alguna que es antigua, pero que no son tan antiguas otras. Y os voy a comentar los recursos. En los recursos también os podré hablar del interés también de la prensa y de la comunicación. Yo estoy encantado de que la prensa le dé un espacio y nos dé un poco de visibilidad a todos los que estamos en la prevención del suicidio. Y la prensa normalmente sería menos duro porque cuando recoge un titular lo que hace es que quiere que te leas el texto, no que te leas el titular, porque si todos leyéramos solo titulares andábamos perdidos y muy desinformados. Cuando entras en lo importante, ¿sí? Para ver un poco a qué se refieren. Creo que cada vez están haciendo un trabajo más profesional y yo estoy, bueno, encantado con sus ganas de aprender y con su implicación en este proceso, porque si no, aquello de taparlo y de que no se nos viera, pues estamos enfadados entonces, claro, y ahora si nos enfadamos porque nos ven, entonces ya no sabemos qué pedirles. Voy a entrar solo en qué entendemos por conducta suicida porque fue una de las primeras cosas que yo necesitaba saber para saber a qué me enfrentaba. Os voy a hacer una presentación pequeña, como no me ha presentado profundamente Bimbela, yo creo que necesito presentarme, necesito deciros de dónde salgo y en representación, por decirlo de una manera, de quién os voy a hablar, porque yo con la juventud tengo también una serie de dificultades, porque yo atiendo hasta chicos de 17 años, en el momento que han cumplido 18 años ya pierdo el contacto con ellos, así que yo hablo con chicos adolescentes y se parecen muy, muy poquito a toda la gente que se considera a sí misma jóvenes. Ya no te digo una persona de 40 años que se considere joven, ni te digo. Pero es que también a uno de 28 o a uno de 25. Para ellos, para un chico de 13, 14 años, un chico de 19 es un pureta, como dicen a veces, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a decir va a ir orientado un poco al diálogo con esta población, ¿vale?
Entonces, os hablaré del proceso de suicidio, de un modelo práctico, modelo teórico, que es el que te ayude, te estructura en la práctica, al que yo me he aferrado para poder hacer realidad y para poder hacer y soportar mi día a día con mis pacientes, pero que va más allá. Y os voy a señalar uno de lo que yo considero un reto muy importantísimo en la actualidad, que no es actual el reto, ya lo veréis, está como muy manido, pero no le hacemos como mucho caso, y yo creo que el riesgo es no tomárnoslo como tal, como lo que es, como un riesgo. Y lo dejaré para el final, para el cierre. Lo comprometido, un poco de bibliografía. Yo creo que todos los que nos estáis viendo, la parte esta de abajo de la OMS, yo creo que nadie hace informes como los de la OMS. Si queremos empezar a hablar del suicidio y a ver del suicidio y a entenderlo un poco, como habrán cosas de nuestro compañero que se nos olvidarán de las cifras, hace unos documentos fantásticos, maravillosos, además con la Organización Panamericana de la Salud, que están poniendo toda la parte esta de acción comunitaria fuera de salud. O sea, yo creo que tienen unos documentos fantásticos, que esto como punto de partida es fenomenal. He puesto a Wim Bella, que seguro que se va a sentir súper orgulloso, en medio de nada menos que de Joyner y de Schneidman. O sea, es como, o sea, los grandes de la psicología, del estudio del suicidio, el que acuñó el término de la suicidología. O sea, que te he puesto ahí porque además es que me parece de verdad que una persona muy importante, porque esto también lo hace posible a alguien. Y si tú estás poniendo a 4.000 personas allende los mares a dedicar un espacio al suicidio, de verdad que te mereces el puesto, ¿vale? Además de que su libro está fantástico. Recojo un poco, ya os he hablado de esto, recojo un poco, los sabios los conocéis todos y los necesitamos. Boris Cyrulnik, voy a cerrar la presentación con él, lo hago normalmente, o sea, si escribe algo, pues un sabio, pues tendremos que darle la oportunidad de leerlo. Estaremos un poco más en desacuerdo o en acuerdo, pero tenemos la suerte que le pidieron que hablara de suicidio y es fantástico, o sea, es fantástico para poder incrementar la comprensión del problema. Os pongo aquí a Simon Crisley, que ha hecho un libro, yo creo que antifilosofía, porque ni ha puesto ninguna cita, todo lo que ves de él no sabes luego dónde está, pero quería que fuera cómodo. Dice, 90 y algo de páginas que te dota de recursos para poder enfrentar la dialéctica con el adolescente, que llegas allá a la habitación y dices, oye, un chico de 15 años, ¿por qué se quiere morir? Y ellos te dan sus razones. O sea, que aporta como recursos de pues la propiedad de la vida, y todas otras cosas que ya iremos hablando. A Cioran solo os lo dejo, casi por respeto, bueno, no por respeto, no, que la verdad es que, o sea, que de verdad que nos ha dado unas claves brutales, pero ya es más para jóvenes, ¿vale? Y os pongo aquí a Linehan, terapia dialéctico-conductual. Yo creo que, bueno, es el principal, ¿no? Como la orientación de tratamiento con más validez en la mejora de la ideación y de las tentativas y de la autolesión en adolescentes, y bueno, la versión de Miller, que es la adaptación a la adolescencia, ¿vale? Con estas recomendaciones os dejo que esta página, yo cuando empecé con todo esto no se podía llenar, vosotros tenéis las vuestras, o sea, se pueden hacer recursos. Los nuevos teléfonos de prevención del suicidio son un hito reconocible, o sea, es una barbaridad la diferencia de contar con un teléfono de estos a lo anterior, que era no contar con ellos. Y hay diferentes recursos, muchos de ellos, pues yo no te diría que lamentablemente, sino con mucho reconocimiento de precisamente asociaciones de víctimas del suicidio que se vieron como muy desamparados en aquel momento y empezaron a dotar y a hacer un cambio real de las cosas. Porque las cosas, aunque nosotros les sigamos estirando de la bata o a los políticos, al final muchas veces el cambio real se da desde abajo. Entonces yo con esto quiero animaros, porque muchas de las asociaciones de víctimas del suicidio sois los que habéis promovido todos estos cambios que estamos viendo ahora. Campañas de comunicación, esto era impensable antes. Y me focalizaré, este es el libro del que os ha hablado Wim Bella, aquí es un poco como la base teórica de todo lo que os voy a aportar, y son estos los focos en los que me voy a ceñir. La situación actual ya la ha comentado mi compañero previamente fantásticamente, entonces entraremos a qué es, de qué hablamos cuando hablamos de suicidio y cómo se llega ahí para poner los focos. ¿Quién soy yo? Lo que os he dicho. A mí hace 9 años me piden, estaba por allí por el hospital, un hospital pediátrico de primer nivel, solo atendemos a chicos hasta los 18 años, por debajo de esa edad, con una área de influencia de 1.300.000 habitantes, o sea, un hospital pero que además, como muchas de las unidades son transversales, lo que hace es que tenemos también a gente de otro territorio con problemática pues más grave, ¿vale? O sea, que al final se amplía. Atendemos alrededor de 100.000 urgencias anuales, 2.500 de las cuales son urgencias de psiquiatría, y de ahí un poco, de estas dos vías, principalmente la psiquiatría,
pero mucha también de pediatría es de lo que se nutre o a lo que me pidieron que yo diera respuesta. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos, o por una valoración psiquiátrica en urgencia, un chico que está en alto riesgo de pasar al acto y entonces necesita una contención un poco más larga, o un chico que está en UCI porque ha hecho un intento de suicidio y las consecuencias pues precisan de una atención pediátrica. Estas son las dos vías de atención al programa. En 2013 me piden que me ocupe monográficamente de la conducta suicida. Digo lo que hubierais dicho la mayoría de vosotros, que no tenéis una implicación directa con el problema. Dije que no, que era un tema para el que no me sentía, o que era un tema que no era como de mis intereses. Eso me genera mucha vergüenza en mí mismo, ¿no? Porque digo, ostras, somos profesionales, hemos venido aquí a hacer lo que hace falta y ayudar al otro. No se trata de hacer lo que a uno nos gusta y lo que... Dije que sí, y después de decir que sí me dijeron, pues sube a la UCI, que hay una familia con un chico de 13 años y tienes que acompañarse en el proceso, ¿sí? A partir de ahí, eso ha sido mi día a día en estos últimos 9 años, ¿vale? Atiendo a la conducta suicida en el momento más agudo, podríamos decir, en las consecuencias o en el riesgo, y acompaño desde el proceso de que les doy la mano a la comunitaria con la que estamos trabajando cada vez más íntimamente, ¿vale? Por favor, acordaos de esto, porque voy a decir cosas que con gente que de 24 años o de 40 os vais a sentir incómodos. Acordaos con quién hablo, ¿sí? Traigo el relato compartido de todas esas experiencias y filtradas por lo que yo diría que al principio era un profesional, y ahora ya pues se me verá a lo largo de tal que ya he pasado un poquito eso y casi que soy un activista, porque de verdad es que es un drama, toda esta situación. Me sitúo, ¿vale? La principal dificultad que tenemos con el suicidio, ¿qué es el suicidio? ¿Vale? Entramos desde una perspectiva previa, que era cualquier cosa suicidio, ¿no? Un acto heroico suicidio, la eutanasia suicidio, o sea, una confusión, pero no estas cosas, sino que es que también la promiscuidad sexual, fumar, las conductas de riesgo, conductas parasuicidas, o sea, un aglomerado de términos que al final uno no sabe ni encajar. Con la propuesta de Silverman lo van como situando y hablan de la intención de acabar con la propia vida y de las causas o del hacerse daño físico, ¿sí? Y los planteamientos actuales hablaríamos de conducta suicida únicamente cuando hay un elemento, solo un elemento, que es la intención, cierta intención de acabar con la propia vida. Este es el elemento esencial de la conducta suicida y es el objetivo de toda intervención que hagamos. Lo que nosotros queremos es que esta persona se lo replantee y no acabe haciendo eso que está pensando hacer. ¿En qué se traducen? ¿En qué comportamientos se traducen? Volvemos, yo soy un clínico y estoy en primera línea, yo necesito un poco orientarme y encajar la experiencia de los pacientes con los que acompaño de la forma más operativa que puedo para realizar la práctica. ¿Cómo se traduce este deseo de acabar con la propia vida? En ideación de muerte, que son todos los procesos internos que tienen que ver con la valoración de la muerte, desde ideación pasiva, ojalá me pasara algo, que ojalá muriera, hasta el último extremo, que sería la planificación mental de la forma en que hacerlo, de decirme una fecha. La ideación de muerte puede estar considerada en las primeras etapas como de riesgo leve, pero podría llegar, si lo tiene uno como muy elaborado, podría llegar a tiempo, ¿sí? Aquí os pongo esta diferencia entre riesgo bajo y riesgo alto, porque la que sí, que a partir de gestos ya no hablaríamos de riesgo moderado ni bajo, estamos hablando de alto, ¿vale? Solo para situarnos. Las amenazas suicidas es un concepto que yo incorporo porque soy de grupos de infantil, por lo que os he dicho, o sea, vuelve a ser importante. Hay algunos grupos de adultos que no están de acuerdo y que la eliminan, y yo con esto podría acceder perfectamente, no tengo problema, pero las amenazas suicidas en la adolescencia muchas veces es la principal señal con la que nosotros detectamos que algo de este tipo está pasando. Y esto muchas veces, para defender esta posición, de defenderla, yo como los grupos de adolescencia, es que los adolescentes nos pueden amenazar con todo, con irse de casa, con pegarnos, con denunciarnos, si nos amenazan de suicidio, cuando baja la tensión entonces tenemos que hablar con ellos de esta verbalización que han dicho, ¿vale? Los gestos suicidas son los actos preparatorios, ¿sí? Esta sería como la traducción. El gesto suicida es un reto todavía en la población sanitaria, porque todavía te encuentras en informes clínicos gesto suicida en forma de sobreingesta medicamentosa de 30 comprimidos. Si hay una sobreingesta medicamentosa, nunca puede ser un gesto suicida, porque la persona ya ha dado un paso. Insisto en la importancia de poner esto, porque cada uno de los pasos es un paso más allá y una situación de mayor riesgo que la anterior. No es lo mismo prepararme toda la medicación y escribir una nota de despedida que empezar la secuencia, ¿sí? Independientemente del momento en el que se interrumpa la secuencia. Hay gente que inicia la secuencia, que pretende acabar con su vida, se asusta en ese momento, alguien le interrumpe, no lo marca el momento en el que se para, lo marca el momento en el que empieza.
¿sí? Porque es un concepto muy interesante que abordaremos en mayor profundidad, que es la capacidad de suicidio, un elemento esencial para entender el proceso de suicidio. Entonces, la tentativa de suicidio nos marca eso, nos marca el momento en el que yo, después de los actos preparatorios, ¿sí? inicio el intento de acabar con la propia vida. La muerte por suicidio, el antiguo suicidio consumado, pues esos, ¿sí? La tentativa que acaba con la muerte del paciente. Os pongo aquí al lado la verbalización. La verbalización es una cosa que se incorpora muchas veces, pero es que la verbalización es el canal, o sea, es como poner al exterior las ideas o los sentimientos que yo tengo. Entonces, una verbalización suicida es un término que yo me parece o que aconsejaría que dejáramos de usar porque puede ser confuso, porque si la verbalización es que me está diciendo, pues eso, que se ha tomado una cierta cantidad de medicación, no me está verbalizando no está haciendo una verbalización suicida, está diciéndome que ha hecho una tentativa, que si yo no he sido testigo, la única manera que tengo de verla es precisamente la verbalización. Y lo mismo me pasa con la comunicación. Ya no me voy a teorías más de, pues eso, de Balzac, ni de todo es comunicación, pero es que al final no deja de ser un acto como comunicativo, ¿sí? A fin de intentar como estructurar un poco el tema que nosotros tenemos a tratar, yo propondría clasificaciones más sencillas para que no entendamos. Súper importante lo de la intención, porque esto nos separa de las autolesiones. Si yo tengo una autolesión y no me quería matar, solo quería superar un estado de malestar, eso no es conducta suicida, ¿vale? Nos ayuda a aclarar, ¿vale?, la diferencia. Entro en las buenísimas noticias. Vaya. Mirad, esto es el suicidio. Si yo hubiera tenido como más tablas, a lo mejor en estos eventos y tal, hubiera llegado aquí, hubiera plantado esta diapositiva y ya está. Todo lo que tenéis que saber de suicidio para la práctica directa en primera línea es esto, ¿sí? Todas las familias que yo he acompañado, y son más de 1.500, más de 1.200 familias, más además todos los análisis que hemos hecho de toda la realidad que ha venido, todos entran en este marco conceptual, ¿sí? El suicidio, ¿qué es? Una situación de dolor, de sufrimiento y desesperanza respecto a la resolución de este problema. Esto es el suicidio. Aquí empieza la ideación de muerte. Cualquiera que nos encontráramos en una situación así, en una situación en que tenemos un sufrimiento intenso que puede ser, o generalmente es de orientación, o sea, como una más psicológico, podríamos entenderlo de alguna manera, pero el físico también está muy relacionado, como bien ha dicho el compañero anterior. Cualquier situación de dolor en la que yo vea que no hay salida a mi situación puede acabar llevándonos a cualquiera de nosotros, a todos, a pensar en la muerte como una salida. Oye, mira, estoy nada más que sufriendo, esto no se va a arreglar de ninguna manera, quizás irme puede ser una solución. Esto recoge todos los factores de riesgo, todos, porque da igual las formas que yo tengo de partirme un brazo, con una torsión, con un golpe con un palo de madera, con una caída, al final es que hay algo, un elemento que ha superado la fuerza de resistencia de mis huesos. Por lo tanto, cualquiera de los 10 modelos que nos ha compartido el compañero, lo que nos está hablando es de que ponen a una situación en una situación de dolor y de sufrimiento, ¿sí? Si esta situación de dolor y sufrimiento se combina con la desesperanza, con una situación de que yo no lo veo, sería suficiente para pensar en la muerte, ¿sí? Esto lo digo para que todos nos sintamos interpelados, porque nos podemos ver cualquiera en esta situación. Siguiente elemento. ¿Tienes dolor y desesperanza? Sí. Puedes tener ideación de muerte. Siguiente elemento. Tu vinculación con la vida, tus nexos con la vida, lo que te une a la vida tanto a nivel interpersonal como a nivel de proyectos personales, ¿es superior a ese dolor o no? ¿Sí? Porque las personas, por mucho que estén sufriendo y por muy desesperanzadas muchas veces que se vean en sí mismos, si se sienten totalmente vinculadas a compromisos familiares, está demostrado que la maternidad es un elemento protector, mientras que yo me necesita mi familia, ¿sí? Todo lo que yo tenga esa vinculación, y aquí englobaríamos de repente así, de un plumazo, todos los factores de protección, que estos ya no tienen cosas culturales ni nada. El principal factor protector para la conducta suicida es la participación y el buen clima familiar. Pero si no lo tengo no pasa nada, porque lo puedo tener en otros espacios. ¿Por qué? Porque somos una comunidad. Y es verdad que hay familias que están pasando por momentos muy difíciles y que están pasando por situaciones muy complicadas con sus hijos en casa, pero para eso estamos el resto, ¿no?, de la red comunitaria. Escuelas, hay adolescentes que tienen como referente algún profesor, el profesor de gimnasia, profesor de... ¿sí? Todos somos partícipes porque además están conviviendo con nosotros, ¿sí? Importantísimo, la capacidad de vinculación, la vinculación al medio. Con esto
englobamos y resumimos todos los factores de protección, ¿sí? 2 elementos sencillos. La capacidad de suicidio. A mí me sorprende que haya tenido que llegar Joyner en 2005 a plantearla porque de verdad que es de sencillo que es como casi grosero que hayamos tardado tanto en... La gente no hace lo que desea. La gente hace de lo que desea lo que se siente capaz de hacer. ¿Sí? Un elemento fundamental para la comprensión. En cada uno de estos elementos que nos focalizan 4 objetivos claros en la intervención, ¿qué tenemos que hacer con nuestros chicos? Reducir el dolor, incrementar la esperanza, mejorar la vinculación y reducir la capacidad de suicidio. Cualquier intervención que nosotros estamos haciendo en estos 4 ámbitos, estamos haciendo prevención del suicidio. Si una persona tiene una situación, un adolescente tiene una situación de duelo complicada porque se ha muerto el abuelo y está sufriendo muchísimo y nosotros le acompañamos a digerir ese duelo, estamos haciendo prevención selectiva. ¿Sí? Estamos viendo a un chico que está en una situación de dolor, de mucha intensidad, estamos haciendo prevención selectiva porque el chico puede tener una situación de riesgo. Si el chico está verbalizando, especialmente como ha dicho nuestro compañero, si además la muerte ha sido por suicidio, un niño que se le muere el abuelo por suicidio, lo encontraríamos ya, lo englobaríamos ya dentro de esta prevención selectiva porque sabemos que es un chico de riesgo. Entonces, si nosotros lo acompañamos a ese duelo, estaríamos haciendo prevención selectiva. Si el chico ya te ha verbalizado ideas de muerte, estaríamos haciendo lo mismo, le estaríamos acompañando en ese duelo y lo que estaríamos haciendo es prevención indicada. Y si nosotros vamos a las escuelas y trabajamos estrategias de afrontamiento de la vida de nuestros chicos, todas estas cosas de gestión emocional, para que esos dolores que le van a llegar pues necesariamente por etapas vitales y porque estamos en la vida y estar en la vida pues a veces conlleva pues esos tropiezos que nos rompen una tacita. Si hacemos esto estamos haciendo prevención universal, pero el foco es el mismo. ¿Cómo consigo yo mejorar la capacidad del dolor o transitarlo? ¿Sí? Pero focalizado en el dolor. El incremento de la esperanza, súper importante por muchos aspectos. No le digamos a los chicos que están en la mejor etapa de su vida. Por favor, seamos piadosos, ¿sí? Porque, claro, tú eres un adolescente de 14 años que lo estás pasando fatal y te dicen, pues tendrías que estar bien porque estás en el mejor momento de tu vida, pues no sé esto si es desesperanza o es, no sé ya, o es pesimismo, pero sí, o sea, seamos piadosos. Si yo les digo a unos chicos, oye, os habéis encerrado durante 2 meses en una casa y habéis perdido contacto con vuestros amigos y no habéis podido hacer la extraescolar de turno que os gustaba tanto, pero habéis salvado un montón de vidas, pues ostras, pues felicidades, porque yo a los 14 años no pude hacer tal heroicidad, pero hombre, no le digo que te he robado la vida y que sí, o sea, toda la parte esta de los mensajes, importantísimo. Yo no sé hasta qué punto teníais incorporada la esperanza en vuestra práctica clínica habitual, pero yo tuve que tomar conciencia con este modelo y entonces empezar como a aplicarla, porque decir, no, en un momento que este chico le está pasando lo que le está pasando, vamos a ver cómo podemos que él vea salidas, ¿vale? Mejorar la vinculación. Si yo tengo un chico con trastorno del espectro autista, pues tengo un chico con unas dificultades de interacción y con los compañeros. Y efectivamente, al final se ha convertido en un factor de riesgo y dificultad porque le genera mucho sufrimiento por la parte relacional. Cuando yo estoy haciendo una intervención de habilidades sociales, de dotar de habilidades sociales a este chico para que tenga una mayor capacidad de enfrentar y de vincularse con el entorno, estoy haciendo prevención selectiva. Si el chico además me ha dicho que se quiere matar por estos motivos, entonces estoy haciendo intervención, ¿sí? Pero si yo sencillamente hago una intervención de habilidades sociales, ya no de gestión de tolerancia al malestar y tolerancia al dolor, sino de habilidades de relación con los iguales, con los chicos jóvenes, estoy haciendo prevención universal. ¿Sí? Reducir la capacidad de suicidio. Os apunto solo una y porque luego entraremos más, porque entiendo que es un concepto así como muy ambiguo y ya me veis que soy como muy insistente en que los conceptos estén definidos y los tengamos claro. Reducir la capacidad de suicidio es la principal intervención que propone la OMS como para prevenir el suicidio. O sea, tengo que privar el acceso a métodos de suicidio y también a la información de esos métodos, porque los métodos han ido cambiando mucho durante el tiempo, porque los chicos ahora tienen más conocimiento de la letalidad de los métodos de lo que tenían antes. Entonces tienen la parte del conocimiento, pero la parte del acceso. Si estuviéramos en Estados Unidos, estaríamos hablando de prevenir el acceso a armas. Si estuviéramos en Asia rural, estaríamos previniendo el acceso pues, a pesticidas. Y si estamos en nuestra población, una intervención de prevención universal para el suicidio sería acabar con aquel cajón de la medicación que tenemos en todas las casas.
mantener la medicación fuera del alcance de los niños y de los adolescentes. Ese cajón no pinta nada. Sería una cosa de hacer hogares seguros, ¿vale? Nos inventamos. Hacer hogares seguros, prevención universal. Ayudarle a las farmacéuticas que hacen una labor brutal. Pues este mismo espacio está financiado por una de ellas, o sea, que es que ya lo hace muy bien y hace muchas cosas, que es que lo necesitamos. No hace falta que nos hagan publicidad de que, ay, para los dolores posturales y tal, tómate una medicación que, no, oye, vete al fisio, haz un poquito de actividad, ¿sí? Otras vías de tolerar el dolor que no tengan que ver con esa amigabilidad del acceso a los fármacos como una solución para todo. Sí, porque de alguna manera lo primero que se nos ocurre es esto. Entonces, ya sé que no voy contra las farmacéuticas, que están patrocinando esto, que solo les estoy pidiendo pues un gesto como el que han hecho pues, la prensa, un acto como de responsabilidad, porque necesitamos, sea como sea, hacer una prevención universal para retirar ese exceso de medicamento en las casas. ¿Qué sería en este ejemplo una prevención indicada? Pues yo tengo un chico que ha hecho una tentativa de suicidio e inmediatamente lo que le digo al padre es que retire toda la medicación del domicilio. Pero ya se lo pongo en el plan de seguridad, o sea, se tiene que comprometer a eso. Porque si una persona piensa en matarse y tiene la forma de cómo, ante cualquier momento de estos de mayor, lo hace. ¿Sí? Entonces, una forma de ayudar es eso. Es que si no lo hará de otra manera, puede ir a la farmacia. Si tú pones a un chico un espacio entre que piensa en matarse y lo tiene decidido, tiene que coger dinero de la cartera de los padres, se tiene que ir a las 2 de la mañana a buscar la farmacia de guardia, habla con el farmacéutico que ya saben y que tiene indicaciones precisamente, que le puede preguntar, oye, ¿qué te pasa? Todo esto nos ayuda a salvar vidas, está demostrado. Y nuestro compañero nos podría dar todos los datos, yo también lo podría dar, pero como se encargaba el de las cifras, ¿sí? Estos son intervenciones. Aquí tenéis todo lo que tenéis que saber de suicidio, ¿vale? Entro específicamente en cada uno. El dolor teníamos que recuperarlo. Es verdad que Joyner hizo como una revolución porque nos ayudó a poder definir el proceso y en qué momento estábamos, pero parece que era como matar a su padre, matar a su referente, ¿sabes? Quitar el dolor. El dolor está recuperado. El dolor es fundamental para entender el suicidio. Pero también el ADBT, en sus planteamientos teóricos, nos dicen que hay una parte y que en la adolescencia vemos mucho, que es, la validación emocional, ¿sí? Porque hay formas de ayudar con el dolor, algunas que son terapéuticas y algunas, pero hay otras que son de que la persona se sienta entendida en su momento y acompañada en su momento de dolor, que no ha hecho nada malo por estar pasándolo mal, ¿sí? Porque se suma el dolor que tiene a la culpa, ¿sí? Por no estar bien. Entonces, la validación emocional y el acompañamiento emocional, yo creo que eso es algo pues, que está al alcance de cualquiera, pero que además fundamenta como las bases de un marco teórico que está dando tan buenos resultados en su práctica clínica. Que yo no me sienta mal por estar mal. Si soy adulto, a lo mejor me puedes decir, tienes derecho a estar bien, y yo ya entiendo más o menos lo que me puedes decir. Pero a un adolescente que está pasándolo mal, le digo, es que tienes derecho a estar bien, ¿sabes? Y es que es como... Pues además es una injusticia esto, claro, o sea... Vamos a permitirles que la adolescencia es difícil, que todo mejora, trabajamos con la esperanza, pero la validación emocional. En este sentido, claro, os quiero hablar de cosas de adolescentes, ¿eh? Ostras, el sentido de la vida. Hostia, pero el sentido de la vida, claro, pero esto es una pregunta que se tenga que hacer un adolescente con, no sé, con 12 o 13 años o 14 años. ¿Y qué va a sacar? Pues que no lo tiene. O sea, no sé si hay que meterse, no hay que meterse, hay que dejarlo tranquilo, hay que decirle, pues yo qué sé, pues a lo mejor meterlo en el camino de la bondad en lugar del camino del sentido, ¿sabes? Porque es que, claro, es enloquecedor, porque tú siendo adolescente le quieres hacer pasar una mala tarde, cuando te diga que tiene un amigo, tú le dices, ¿pero es un amigo de verdad? Ya está, ya lo has jodido, o sea, ya está ahí como, porque claro, esto de la verdad, de tal, claro, conceptos tan ambiguos, tan abstractos, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, o sea, del sentido de la vida, que es que volvemos a lo de la prensa, que no hay que leer los titulares, que te dice el hombre en busca de sentido, pero él es que es el impulsor de la logoterapia, que te está hablando de la hiperintención, que te está diciendo, escucha, cuidado con el deseo, que si vas a por el deseo se desvanece, que no tienes que poner el deseo como un objetivo, porque cuando ponemos eso como objetivos, cosas que son consecuencias, las ponemos como objetivos, nos bloqueamos, nos cortocircuitamos, y por eso establece la intervención paradójica en muchas de los... ¿sí? Entonces, tú a un chico no le tienes que decir, yo lo que quiero es que seas feliz. Hostia, macho, no le hagas eso. Dile otra cosa, dile que sea ingeniero, que al menos vas a saber qué hacer para ser ingeniería y para mandarte a freír espárragos, por cierto, y hacer psicología, ¿vale? Pero ostras, no, ¿sí? Porque además, Víctor Frankl mismo te dice que es que tú no haces la cuestión a la vida, tú no te preguntas a ti si la vida tiene sentido. O sea, la vida te pregunta a ti.
Tú eres preguntado por la vida y tú eres el que da respuesta a ese sentido. Y fijaos, a través de una acción, a través de aceptar los dones de la existencia y por el sufrimiento, ¿sí? Súper importante alfabetizar a los adolescentes del suicidio, súper importante alfabetizar a los adultos, que son los que llegan al adolescente, de la vida. Para hablar bien del suicidio habrá que hablar bien de la vida, ¿sí? ¿Qué nos dice, qué nos aconseja el autor este que os he de este como tratado, mini tratado de filosofía? Pues que la pregunta del sentido de la vida es mejor no hacérsela directamente. Ya no te digo, ¿no?, que Albert Camus, que nos dice, ostras, no, es que yo he resuelto el problema del suicidio. Pues a lo mejor no lo resolvió, pero se aproximó, porque además nos dice cómo vivir una vida sin sentido. ¿Y cómo puede ser posible vivir una vida directamente sin sentido? O sea, como vamos a dejarnos de esas piedras, ¿no?, y de esos pesos, ¿no?, sobre todo con ellos. Byung-Chul Han, como sabéis, un autor atornillado, complejo, que te vuelve sobre una idea y te la tal. Como este libro es tan chiquitito que os lo recomiendo, pues no ha podido darle mucha vuelta a tornillo, así que se deja leer fácil. Pero fijaos, es que nos hace el cambio de la sociedad disciplinaria a la sociedad del rendimiento, ¿no?, y nos aporta el término de la libertad paradójica, que es que es fundamental para poder orientar bien a los chavales en el mundo que se van a enfrentar. Ya no os digo de la esperanza, sino de cómo, ¿sí? Creo que os he puesto esta parte porque hay una parte que el dolor es inevitable en la vida, como sabéis, y como dicen estos teóricos. Lo que sí que se puede evitar es el sufrimiento por hacer, como incorporar todos estos sistemas de culpa, pero es que aquí hay algo de siniestro en todo esto que os he dicho fuera, porque es que también a veces que es que genera también ese malestar. Entonces ser un poco responsables y prudentes y esas cosas tenerlas resueltas con nosotros, porque luego en las consultas es lo que os dice, es lo que nos dicen los chicos. Acabo con la felicidad. Es que claro, es que yo con la felicidad no tenía una relación especial. Durante mis primeros años de acompañamiento a chicos acabé enfadado con ella y ahora ya me tiene directamente harto. Y entonces ya es que ni la contemplo. Pero es que, claro, es que la felicidad es un concepto, el amargador de adolescentes. O sea, fíjate que, mira, que Kevin Vera nos aporta una forma. Mira, Marino te dice que es la suma de mi bienestar y de mi bienestar. Y dice, hostia, pero ¿y si entonces yo estoy restando? Hostia, te estoy jodiendo. Entonces, no, porque además, ¿qué es el bienestar? Entonces tú le dices a un adolescente, oye, quiero que seas feliz, y te dicen, vale. ¿Y esto qué es? ¿Cómo se hace? O sea, pero si es que, o sea, imaginaos el cacao, ¿eh? No lo digo de casualidad. Llevo 9 años solo en visitas con chicos de esta edad. Os lo aporto con toda intencionalidad y todo el mal humor que os genere, ¿vale? Es muy difícil. Si nosotros hablamos de un unicornio, pues nosotros podemos entender que el unicornio no existe. Pero sabemos perfectamente y todos los podríamos dibujar y sabríamos que estamos haciendo un unicornio. Hasta si pones un cerdo con un cuerno, dirías, ay, mira, un cerdo unicornio, ¿sabes? O sea, como tenemos la idea sí que la conocemos. Pero es que la idea de la felicidad, que es lo que Gustavo Bueno nos aporta, que llega a este libro de casualidad y es brillante, es que diréis, ni siquiera está como fundamentada. O sea, que es que la idea de la felicidad, ya no sabemos si la felicidad existe o no, pero es que no están los contenidos, o sea, no se sabe realmente lo que es, ¿sí? Entonces, en todo caso, lo que podría ser sería una consecuencia. Por lo tanto, los chicos tienes que ayudarles a poder guiarlo. A lo mejor el de la bondad más claro. Y entonces no te preocupes, hijo, porque en el camino de la bondad, si te dicen, oye, es que papá, es que no soy feliz, le dices, pero eres buena persona. Sí, pues no te preocupes, porque al final del camino de la bondad te encontrarás con la felicidad. Porque es un efecto secundario de otras cosas. Nunca se puede poner como un objetivo, porque los chicos se cortocircuitan, lo malentienden y les genera más malestar del que tienen. La esperanza. Yo, mira, os pongo al chiste que porque claro, porque es como es tan provocador que te dice, cuidado con lo de la luz al final del túnel porque seguramente sea un tren que te viene a atropellar, ¿sabes? Entonces dices, pues esto ya no sé si es desesperanza o ya directamente es pesimismo. Pero como os decía, o sea, Cioran ya nos ha como puesto las claves. Los pesimistas no se suicidan. Son los optimistas que no pueden como renunciar o no pueden dejarlo. Los que se creen que les va, una persona que directamente ya no espera nada ni piensa que le va a ir mal, pues cuando no le va bien, pues dice, ves que listo soy, tengo la razón, y cuando le va bien sencillamente lo disfruta y ya está, como cualquiera, ¿sí? Pero son esta especie como carga del optimismo lo que al final acaba uno estando en una situación, bueno, pero es que os lo digo, o como padre, o sea, mi hijo lo está pasando mal, soy un fracasado como padre. Es que es claro, es que es alucinante, ¿no? Un poco la situación.
Ya se me ve, ¿verdad? Ahora la parte de activista, ¿no? Lo lamento. Bueno, la esperanza. 2 elementos. La esperanza tiene 2 vías. Una, que no veo salida a mi situación, y es súper importante que sepamos en cuál de las 2 vías estemos tratando, porque tendremos que trabajar la esperanza con ellos. Y hay otra que sí que tienen claramente, saben perfectamente que podrían solucionar, que no es una cuestión de buscar alternativas de vida, sencillamente que en la alternativa que ven no se sienten capaces de llevarla a cabo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de desesperanza y cuando lo pongáis activamente, porque no os va a venir el chico y os va a decir estoy desesperanzado, esto lo tenéis que tener vosotros en vuestro programa, detectar dolor, qué pasa con el dolor, de dónde le vienen los focos, es porque de una familia tal, vale, pues qué puedo hacer para arreglarlo. Luego, esperanza, ¿cómo es la esperanza? ¿Qué intervenciones tengo que hacer? Tengo que hacer intervenciones en plan, pues cuando te rompes una pierna no pasa nada porque el médico te dice que te ha curado, pero no te ha curado, te ha puesto un yeso y el organismo te cura solo, porque al final están los elementos de la propia persona de poder, ¿sí? Y muchas veces lo único que puedo hacer para mejorar esto es tener la paciencia de hacer el proceso, o sea, transmitir esto o transmitir de otra manera, ¿sí? Cuando pongáis la esperanza, acordaos de estos 2 focos. La vinculación al medio, la vinculación, esto es de Joyner, efectivamente, la pertenencia frustrada, 2 elementos, la pertenencia frustrada y la sensación de ser una carga para el otro, fundamental en adolescencia, ¿vale? Os pongo a Joyner porque es el que lo elabora, luego lo llevan un poco más allá, ¿vale? ¿Qué te dice de la pertenencia frustrada? Imaginaos, ya os he hablado de un concepto como de que es un hito del desarrollo. O sea, yo tengo que poder pertenecer. Y en la adolescencia eso se agudiza más aún. Porque un niño puede como, que dices tú, mira cómo se relaciona, está cada uno jugando con su juguete al lado y no están, pero en la adolescencia de luego es un hito. O sea, tengo la capacidad de amar, tengo la capacidad de ser amado, tengo la capacidad de poder pertenecer a algo, lo haya hecho y lo haya perdido o no lo haya hecho, es un hito que tengo que hacer, ¿vale? Entonces nos habla de este sentimiento de soledad y de la ausencia de relaciones de cuidado recíproco. Acordaos que para el adolescente es tan importante tener a alguien con el que contar para sus problemas como que alguien cuente con él. ¿Sí? Si alguien cuenta con él para pedir apoyo, se sienten útiles, se sienten vinculados y se sienten bien. Importante, lo digo, en la adolescencia es mejor un mal amigo que la soledad. Entonces, cuando veamos que nos irrite mucho el amigo de nuestro amigo, acordarnos que el amigo de nuestro hijo, acordamos que no es nuestro amigo, que es el amigo de nuestro hijo, y que a lo mejor si es un poco desastroso, a lo mejor está teniendo vinculación con él. Y si no nos gusta porque creemos que esto lo está llevando, pues intentamos atar cabos para que pueda tener otros focos relacionales, otros sitios donde relacionarse, antes de dejarlo en la soledad. No nos olvidemos de que cuando nosotros cuando nosotros criticamos al amigo de nuestro amigo, estamos criticando a lo que a él le está dando sentido, a lo que a él ¿sí? Tenemos que ser cuidadosos con esto, importantísimo la vinculación con el otro. Voy a esta porque es esencial, la sensación de ser una carga. Eso es lo que desaconseja intervenciones del tipo, tienes una familia fantástica. ¿Vale? Tú, una persona que está muy nerviosa dice, pero si tienes una familia fantástica, porque muchos adolescentes te dicen sí, y precisamente por eso me quiero ir, porque soy el único foco de sus problemas. ¿Sí? Importantísimo tener eso en cuenta, porque muchas veces es lo que hace y lo que rompe el clic, porque a veces que cuesta entenderlo, es un acto egoísta, es un acto heroico, es un acto, o sea, es una desgracia. Pero además, lo importante es la interpretación que ellos tienen, porque al final se acaban viviendo como el foco de todos los problemas de la familia y del entorno. ¿Sí? Esto es importantísimo, que lo tengamos en cuenta y que lo trabajemos. Estamos más que preparados los padres para acompañar el proceso difícil y el tránsito de la infancia hasta la edad adulta, que es la adolescencia. Estamos preparadísimos. En los parques nos sentamos y decimos cuando tienen 3 años, ostras, ya verás la adolescencia, uy, calla, no quieren ni pensarlo. Porque puede ser dura, porque además la hemos pasado antes que ellos nosotros. Que no tenga nunca la sensación del adolescente que va a destruir a su familia. Yo sé que esto cada vez es más difícil porque entonces estamos súper sobreexigidos, estamos muy cansados, como me voy a meter ahora en cosas de provocar, pero como estamos haciendo la paternidad un poquito más mayores de lo que nos tocaba, pues nos toca bregar con 60 años con adolescentes de 15, y claro, nos falta un poco la energía. Pero claro, un adolescente tiene que hacer aquello de intentar matar al padre, no tener cuidado que no se muera, ¿sabes? O sea, porque lo tienen dentro ese, ¿no? Entonces necesitas la contención externa, súper importante esto. Y luego la imagen de uno que vuelve a ser un aspecto teórico, la imagen aquella del odio propio. No le digáis tampoco a un adolescente que se tiene que querer. No le digáis que se tiene que querer, porque vuelve a ser una cosa como, ¿sí? como externa y como que viene por unas consecuencias. Decirle bien, dile, oye, trátate bien, porque a la gente a la que nosotros queremos, la acabamos queriendo por cómo nos trata. Y entonces es romper aquello de trata a los demás como te gustaría que te tratara a mí. No,
trátate a ti como estás tratando a los demás, porque tú a tus amigos no los pones en en estos bretes ni eres tan duro con ellos, ¿sí? Importante, la forma de quererse a uno mismo es cuidarse a uno mismo, respetarse a uno mismo, aceptarse, tolerarse. Esas son cosas que el adolescente puede entender, porque dices, tienes que quererte y otra vez cortocircuito, ¿vale? Y culpa. La capacidad de suicidio. En esta directamente ya me voy a Klonsky porque, claro, mejora la teoría de Joyner. Joyner al final te habla del incremento del dolor y del miedo reducido, que conforme yo voy haciendo algo, pues voy teniendo como esa mayor capacidad de hacerlo. Pero Klonsky te plantea, te dice, sí, pero también hay unas variables como propias del individuo, porque hay gente que tiene una tolerancia ya de nacimiento al dolor altísima, ¿sí? Entonces te habla de 3 tipos de variables que engloban este concepto, que serían las variables tuyas, o sea, las variables disposicionales, con lo que yo vengo. En este sentido, te habla de las variables adquiridas, que tiene que ver con todo este incremento progresivo. Aquí es donde da sentido a todo lo de las autolesiones. La mayoría de personas con autolesiones no sé si hacen suicidio. Yo os digo que la gente que hace tentativas de suicidio, el 40% presenta autolesiones. En la muestra, en la práctica clínica de mi práctica diaria, ¿sí? Está relacionado y efectivamente se entiende, impacta por esta vía, de que cada vez soy capaz de hacer algo más grave. Importantísimo abordarla en las primeras fases. Abordar en las primeras fases las autolesiones y abordar en las primeras fases la idea de muerte. Porque todos los que estáis aquí, o muchos de los que nos escucháis, todos los que seáis psicólogos, vosotros sabéis cómo se pierden el miedo a las cosas. ¿Cómo pierdo el miedo a las arañas? Imaginando una araña. Primer fase. Una aproximación progresiva. Cuando ya le he perdido el miedo de mi imaginación, ya lo pongo en la vida real o lo pongo en una imagen. Y luego ya lo pongo en la realidad. Todos los procesos de ideación de muerte, estoy a la vez capacitándome para poder realizar ese intento de suicidio. Solo reduciremos la muerte por suicidio si conseguimos tratar más ideaciones. La estrategia de ahora es, nos esperamos y al final que haga la tentativa, pues ya acudiremos. Como lo ha cogido esto la Escuela de Salud Pública, ha dicho no, ni pensarlo de esto. Nos vamos a adelantar las líneas y vamos a acompañarlos mucho antes para parar estos procesos que lo sabemos, que están definidos y son sencillos de entender, porque predecir un suicidio es dificilísimo, pero acompañar para su prevención es tan sencillo como lo que os acabo de explicar. Y os lo digo sin vergüenza, ¿eh? O sea, es así de fácil, así de sencillo, ¿vale? Y luego están las variables prácticas, que tiene todo lo que ver con los accesos a métodos. Por ejemplo, las que os he dicho. Un chico con ideación de muerte no puede tener de ninguna manera, 5 minutos, ¿vale? Pues entonces lo último lo ventilo rápido. No puede de ninguna manera acceso a métodos, ¿vale? Como os lo he comentado, pues entro en el reto, ¿vale? Fijaos que esto engloba con los objetivos que tiene la OMS, con lo que ha demostrado que funciona a nivel de intervenciones de prevención del suicidio. Prevención de acceso a métodos, primera, indiscutible. La interacción con la prensa para hacer una comunicación adecuada. Yo, que se hable del suicidio en la infancia y la adolescencia, es que es un drama absoluto. O sea, claro que tenemos que saber qué nos está pasando. Y el de la adolescencia, es verdad que los grupos de adolescentes nos sentimos como medio como ninguneados, porque es verdad que es el 2% de la problemática total. Pero entonces tú dices, no, es que como el 98% de la problemática total es en la edad adulta, pues estudiamos a los adultos y dejamos a los adolescentes. Es un auténtico drama. O sea, cada chico que muere con 16, con 15 años por suicidio, que acaba con su propia vida, es que debería hacernos como temblar las bases de la sociedad. Solo uno, no me hacen falta más. Incrementar la capacidad de los chicos de afrontar la vida, incrementar las skills, tanto de tolerancia al dolor y al malestar como de habilidades sociales, todo lo que tiene que ver con la vinculación, y la identificación precoz. Voy a la provocación. Tenemos un problema gravísimo con el acceso a redes sociales y ya os lo puedo decir tan tranquilamente porque no nos escuchan y estamos ahí y estamos detrás, estamos en la trinchera, nadie nos hace caso, se lo toman casi como medio, bueno, pero es que tiene sus cosas buenas, se intenta como familiarizar. Os recuerdo que estamos hablando con una persona que no habla con gente de 21, de 25, de 29 años. Estáis hablando con una persona que ve a chicos de 12, de 13, de 14 años y de 15. Lo de las redes sociales es un problema de salud pública. O sea, está considerado maltrato lo de las pantallas. O sea, por favor, os traigo las buenas noticias, luego hago la pataleta. Buenas noticias. El Wall Street Journal. En Nueva York hace 7 años fueron como punta de lanza del acceso a la incorporación de tablets en los colegios. Hace 7 años.
No hicieron caso a Steve Jobs, que en 2010 ya decía que él no le dejaba el acceso a sus hijos de Silicon Valley, que tienen a los hijos hablando con tiza y con papeles de toda la vida, que están, como dice Bimbela, escribiendo, no haciendo fotos ni capturas de pantalla, no, escribiendo de viva mano. Ya están haciendo intervenciones. En Nueva York hay escuelas que están diciendo, perdonad, nos vinimos arriba con todo esto y nos hemos equivocado. ¿Saben cuál es la paradoja de la... ¿Cómo era? La diversidad o algo así, de la brecha digital, ¿no? De la brecha digital. Es que habrá niños que sean más listos porque tienen más dinero, porque tienen acceso a redes sociales. No, vuelve a ser lo de siempre. Que al pobre, pues comida basura y además acceso a pantallas, porque está comprobado que hay un mayor uso a menor nivel socioeconómico de los chicos. Tenemos un problema. Solo os traigo buenas noticias y es intervenciones. Hay gente que ya está reculando. Antes os decía la de mi propio colegio. En mi propio colegio, durante la primaria, los padres han hecho un acuerdo sin necesidad del Departamento de Salud ni ninguno y han dicho, vamos a hacer una escuela limpia. Y cuando digo limpia, lo digo de verdad, limpia. Porque está... vale, perdón, me pensaba que me hacías una señal. Digo, ya me están riñendo, ¿ves? Ya estoy despertando el otro... Vale. Sí, lo tenéis en libros recientemente publicados. O sea, y además hay ya sentencias judiciales o como mínimo han sentado a gente de Instagram y de Princess ya a juicio a responsabilizarle una muerte de 2017, o sea, porque esto es una situación prepandemia. Y lo que hemos tenido en la pandemia, ¿sabéis lo que ha sido? Porque les hemos devuelto las actividades extraescolares, les hemos quitado la mascarilla, están otra vez en los coles, están otra vez... Pero lo que ha quedado es un exceso de uso de redes sociales. Y aquí cuando os pongo en el título, que puede ser como confuso, ¿vale? El reto es privar acceso a nuestros menores a través de las tecnologías digitales. No sé si se acaba de entender. O sea, tú cuando a un chico de 10 o 11 años no le dejas acceder a las redes sociales, tú no le estás privando a él una libertad. Tú lo que le estás es privando a toda aquella serie de intereses de lo que sea, y pongo una fea para incluso a pederastas, les estás impidiendo el acceso a tu hijo, que es pequeño, inmaduro y no es tonto, es que todavía no está estructurado, ¿sí? Importantísimo que pongamos el foco. Es un auténtico drama que tengamos a chicos de 8 años en una habitación con un ordenador portátil con conexión a internet. Un auténtico drama. Está considerado en algunos países como un maltrato. Y es que al final lo tendrá que ser considerado así. No estoy haciendo una crítica para que nos pongamos en activo, ¿eh? Esto hace mucho tiempo que se está diciendo y hay mucha documentación. Lo único que estoy diciendo es que hay algunos autores, como por ejemplo este, que dice, escribo esto porque he hablado con muchos profesionales de primera línea. Pues sí, no habló conmigo, pero que sí, que efectivamente, que nosotros hace mucho tiempo que lo estamos viendo. Luego los estudios lo demostrarán, pero nosotros ya lo estamos viendo, ¿vale? Importantísimo, deterioran la habilidad de todo en las etapas primeras del desarrollo, ¿vale? Pero luego además tenemos lo del efecto contagio, que es una realidad. Entonces al final Netflix puede hacer una intervención tan fantástica como conseguir mucho mayor número de jugadores, pero también puede conseguir otras cosas contrarias, ¿vale? El efecto tal, lo paso muy rápido. Demostrado, ¿sí? Mayor uso de Instagram afecta en esto tal y genera mayor conducta alimentaria. Demostrado. Interesante. Más en jóvenes que en edad adulta. Es como, pero si no se trata de decir no para toda la vida, si todos sabemos los beneficios que tiene, pero no demos la batalla por perdida. Esta es una guía fantástica que han publicado desde el Departamento de Cataluña, pero fijaos, els anomenats nadius digitals, por favor, vamos a dejar de decirlo de nativos digitales, porque ya damos la batalla por perdida, que de nativos digitales nada, que son hijos como de cualquiera, ¿vale? Y como me riñen ya, presencialidad. Si hacéis algo de pantalla que sea en familia, presencialidad, realidad, comunidad, ¿vale? Acabo con lo siento, es que me he comprometido. Por decir un nick, ¿vale? Retos de iniciación que permitan a los niños y familiarizarse con la idea de la muerte y afrontarla y triunfar sobre ella. Permite acogerles y sentirse orgullosos de sí mismos a condición de que los adultos les ofrezcan un marco de seguridad y sensatez. Cuando las condiciones educativas protegen a los niños de todo peligro, les están privando al mismo tiempo del placer de vincularse a aquellos que los protegen. Poesía pura. No tenemos que proteger a los niños de todos, tenemos que, esos retos que tienen que ir es de poderles acompañar. El ritual aquello de que le hacían con 15 años ir ¿no? a enfrentar al lobo, ¿no? en un sitio oscuro para enfrentar y para tener como reconocimiento, ¿vale? Lo que mejor protege a un niño es un pueblo, lo que mejor teje sus vínculos es la calma de sus angustias y no la satisfacción de sus necesidades. Lo que permite la transición entre la cultura de ese pueblo y el desarrollo de los niños que viven en él
Es la solidaridad que estructura los rituales cotidianos y da sentido a la existencia. ¿Vale? Muchas gracias y perdonad por el tiempo.